Muy buenas noches, mi nombre es Keila Andreina Hernández González, mi matrícula es LR19-10336 y mi tema a tratar es las diagnosis. ¿Qué es la diagnosis? La palabra diagnosis viene del griego diagnosis, que es la capacidad de discernir, distinguir o reconocer. Encontramos la palabra diagnosis en la obra de Hipócrates, ese gran filósofo, con el significado diagnóstico o hacer un diagnóstico. Este vocablo fue tomado por el latín renocinista, que se refiere a la capacidad o a la omisión de un juicio médico sobre el reconocimiento de una enfermedad, y de ahí viene la palabra diagnóstico o diagnosticar. El diagnóstico es el proceso que determina la naturaleza de una enfermedad o trastorno y distinguirlo de una condición posible o de una enfermedad de otra. Es el proceso de diagnosticar, es el método mediante el cual los profesionales de la salud, de la salud selecciona una enfermedad sobre una, identificando su causa. También podemos hablar que el término diagnóstico a su vez hace referencia a diagnosticar, a recabar datos para analizarlo e interpretarlo, lo que permite evaluar unas ciertas condiciones. Como todo profesional de la salud con matrícula, los profesionales en psicología no estamos exentos del uso del diagnóstico en nuestro ámbito de trabajo. En el diccionario de la Real Academia Española dice que la diagnosis es el conocimiento diferencial que se adquiere del estado físico y psíquico de un enfermo mediante la observación de los signos y síntomas de la enfermedad que presenta. En la medicina se conoce como diagnóstico a la identificación de la naturaleza de una enfermedad mediante pruebas y observación y sus síntomas o signos, a la manera en que la enfermedad sea tratada. Es cuanto. Hasta aquí mi participación. Buenas tardes, mi nombre es Rudel Gistoli, matrícula LR19-20210. Estaré hablando brevemente de la importancia de la diagnosis. Es muy importante la diagnosis porque gracias a esta los profesionales de la salud pueden identificar el problema o lo que le aqueja al paciente, y con la ayuda de la diagnosis también podría precisar qué le afecta a esa persona y cómo lo podría ayudar a base de herramientas y técnicas. También existen 7 fundamentos que son imprescindibles para la elaboración de la diagnosis, que sería identificar las sensaciones del paciente, recoger los datos con precisión, describir los síntomas y signos que le aquejan, elaborar hipótesis y comprobar la hipótesis nuevamente. También debe poseer habilidades, experiencia, intuición y buen juicio. También debería aplicar correctamente todos los pasos del método clínico. Es cuanto. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Rebeca Herrera y voy a estar hablando acerca de las escalas.
En esta se encuentra la escala de la sociabilidad. La sociabilidad es la capacidad para sentirse cómodo en ambiente compartido con otra persona. El deseo de contacto social es generalizado, aunque algunas personas prefieren el aislamiento. También tenemos lo que es la escala de ansiedad. Mediante esta escala, podrá evaluar el grado de ansiedad que una persona presenta en determinado momento. Está también la escala de depresión. Esta escala de evaluación de la depresión ha mostrado una fiabilidad de 0,86% y un alto grado de validez intercultural. Escala de impulsividad. Esta escala da la respuesta que emitimos la persona, ya sea de tipo verdad o conductual. Puede ser anticipada o demorada. Lo ideal es que no sea ni muy anticipada ni demasiado demorada. Esta prueba le permite saber en qué medida su respuesta se inclina hacia un lado o hacia otro. Lo ideal es estar en un justo centro. La escala de autodisciplina. La autodisciplina es la capacidad para organizarse a sí mismo, para proponerse un plan para llevar a cabo un proyecto y no abandonarlo hasta su consecuencia. Está también la escala de vulnerabilidad. Esta escala le permite evaluar en qué medida se enfrenta de manera efectiva a los problemas que se dan en su vida diaria. Está también la escala de timidez. Algunas personas tienen dificultades para expresar sentimientos, pensamientos, etc. Con iguales motivos que en determinadas ocasiones puede hacerle sentir cierto malestar. La timidez no es más que ser reservado en determinado aspecto de la personalidad con respecto a los demás. Está también la escala de capacidad de logros. La autoeficiencia es la capacidad de definirse a un objetivo hasta lograr llevarlo a cabo de manera más eficiente posible. Las personas con alta capacidad de logro son personas persistentes que no abandonan un proyecto hasta lograr su objetivo, sin importar cuántos obstáculos se le presenten en el camino. Está también la escala de asertividad. La asertividad es la capacidad de expresarse sentimientos, pensamientos, etcétera, acerca de una persona sin que se sienta agredida. Un nivel de asentividad elevado puede ser la fuente de éxito tanto a nivel personal como profesional. Escala de evaluación de la agresividad. Esta escala le permite evaluar en qué grado es usted una persona con tendencia a manifestar respuesta agresiva o violenta. Está también la escala de amigabilidad. Esta escala no trata de evaluar la verdadera amistad, sino la capacidad de una persona para hacerse apreciar por los demás. Es cuanto. Hasta aquí ha sido mi exposición. Buenas, mi nombre es Yudelki de Alice y estaré hablándole de lo que son las subescalas. ¿Qué son las escalas? El término escala se utiliza para hacer referencias al instrumento elaborado para medir variables no cognitivas, como lo son
actitudes, intereses, opiniones, entre otros. Ahora, ¿qué son las subescalas? Las subescalas no son más que escalas dentro de otras escalas y se utilizan entonces para poder obtener una valoración a las preguntas que vienen dentro de los ítems. Entonces, las subescalas, por ejemplo, en las escalas psicológicas de objetos de valoración, se utiliza con respecto a elementos u objetos pertenecientes a la realidad que rodea al individuo. En la escala de ansiedad y depresión de Kohlberg, contiene 2 subescalas con 9 preguntas en cada una de ellas. Subescala de ansiedad tiene preguntas del 1 al 9 y las subescalas de depresión tienen preguntas del 10 al 18. Las primeras 4 preguntas de cada subescala, preguntas del 1 al 4, preguntas del 10 al 13 respectivamente, actúan a modo de precondición para determinar si se deben intentar contestar el resto de las preguntas. O sea, que por cada pregunta que tienen las escalas, entonces trae un desglose en lo que son las subescalas, que es donde cada quien tiene que puntear para poder contestar y seleccionar alguna de estas. Espero que les haya gustado y que hayan podido entender qué son las subescalas, que no son más, repito, que escalas dentro de otras escalas. Muchas gracias.